ordenamiento territorial. Entonces, este programa, como bien saben, va dirigido a ustedes como docentes para que cuenten con las herramientas necesarias al momento de brindar educación ambiental en sus centros educativos. Quizá ya varios traen pues diferentes proyectos que por alguna u otra razón pues tuvieron que quedarse detenidos un poquito, pero este quizá es el momento para realmente alinear muy bien esos proyectos o esas acciones que ustedes, quieren implementar en sus centros educativos. Pero ahora, ¿qué vamos a ver en esta sesión 2? Esta sesión 2 vamos a hablar sobre cuál es el rol del educador ambiental, es decir, cuál es el papel que ustedes deben de tener al momento de incidir en estos temas de educación ambiental, cuáles van a ser algunas de esas habilidades y capacidades que realmente van a empezar, o más bien van a tener que empezar a explotar o a desarrollar un poquito más en ustedes, y sobre todo, cuál es la responsabilidad de un educador ambiental. Entonces, dicho esto, vamos a dar un pequeñísimo repaso de lo que se vio la sesión pasada, como para entrar nuevamente en el tema, y si algún tema no quedó muy claro, con gusto lo pueden externar también. Entonces, hablamos de la definición de la educación ambiental. Dijimos que sí, es un proceso continuo en el cual buscamos que las personas generen un cambio de comportamientos, de actitudes y que sean más responsables con el entorno que les rodea. Entonces, hablamos de qué es la educación ambiental formal y qué es la educación ambiental no formal. Por ahí dijimos que la educación ambiental formal es aquella que ya está establecida por alguna Secretaría de Educación en este caso. En cambio, la educación no formal, educación ambiental no formal, pues es aquella que incluso brindamos fuera de como de alguna, pues como un amparo que dice que ya es obligatorio hacer educación ambiental. Entonces, es para eso que son estas diferentes charlas, diferentes talleres, diferentes capacitaciones que pues claramente no están en un currículo escolar, pero que nos ayudan a incidir en estos temas de educación, pues de educación ambiental. En este caso, claramente la educación ambiental no formal, pues nos abre las puertas a incidir en los centros educativos, aunque no sea de manera formal, y empezar a hacer el despertar de estos temas en la comunidad educativa. Entonces dijimos que sí, la educación ambiental pues es un sentido de responsabilidad individual, como ya hablamos de diferentes comportamientos, pero también como la educación ambiental nos ayuda a resolver diferentes problemas ambientales o incluso llegar antes de que esos problemas ambientales sucedan. Entonces sí es empezar a cambiar de manera individual, pero qué mejor que sea una acción en conjunta de todos al momento de generar pues grandes cambios. Entonces, por cualquier pequeño cambio que se empiece a hacer, creo que es más que bienvenido. Ahora, hablamos también de, ay, creo que se está perdiendo. Listo, creo que ya se escucha otra vez. Sí. Entonces, también hablamos de cómo incidir estos temas de educación ambiental, pues nos ayudan incluso a adaptarlo de acuerdo, pues a lo que cada uno de nosotros ya trae. Entonces, para comenzar en esta sesión, antes de yo incidir en este tema de educación, de la educación ambiental que ustedes van a empezar a brindar, vamos a hacer dos pequeños mesas de diálogo, como la hicimos la sesión pasada. ¿Cuál es la idea de estas mesas de diálogo? Que ustedes compartan experiencias, compartan sus puntos de vista, pero recuerden que algunas veces a las personas solamente, nos gusta hablar, decir lo que somos, etcétera, pero lamentablemente muchas veces no nos sentamos a escuchar realmente a la otra persona. Entonces, en esta pequeña sesión por grupos, van a tener 10 minutitos para responder esta pequeña pregunta entre todos. Entonces, la primera pregunta, bueno, la única pregunta que hay que resolver en esta instancia es, ¿la educación ambiental es una actividad con fines explicativos o una reflexión profunda? Entonces, por ahí les voy a hacer llegar también esta pequeña pregunta escrita para que la tengan en consideración. Entonces, se van a reunir por grupos y al finalizar, una persona del grupo que quiera participar nos va a platicar un poquito qué fue lo que comentaron en ese grupo y quizá cuál fue la respuesta que le dieron a esta pregunta. Entonces, recuerden, no hay respuesta, digamos, correcta, pero es muy importante empezar a escuchar pues las opiniones y las situaciones que presentan nuestros demás compañeros. El rol del educador ambiental. Vaya que estas preguntas claramente no son solamente preguntas que por hacérselas, sino que realmente todas tienen un fin para el tema que vamos a abordar hoy. Entonces, vamos a hablar de la diferencia que hay
entre un divulgador ambiental y un educador ambiental. Entonces, esto para que ustedes realmente lo tengan pues bien presente. Un divulgador ambiental es aquella persona que brinda, más bien brinda conocimientos, pero de manera muy superficial sobre el medio ambiente. En cambio, una persona que es un educador ambiental realmente genera sí, todo este conocimiento, todas estas participaciones o aportaciones, pero más allá de solo brindar toda esta información, analiza bien la información, comprende muy bien los diferentes contextos en temas ambientales que se les presenten. Aquí un claro ejemplo es, al momento de que quizá en nuestra escuela alguien quiera realizar una, no sé, separación de residuos o alguna reforestación, un divulgador ambiental te va a decir, sí, hay que separar los residuos o sí, hay que plantar árboles porque a nuestra escuela le hacen falta árboles para que se vea pues más verde. Entonces, es lo único que te va a decir un divulgador ambiental. En cambio, un educador ambiental es aquella persona, recuerden, que analiza más allá la información y que sobre todo da a transmitir la información y los conocimientos de una manera que sea adecuada para el público que está ahora sí que participando con él. Entonces, volviendo a estos ejemplos, un educador ambiental te va a decir, sí, hay que separar los residuos, pero ¿en dónde vamos a colocar los botes separadores? ¿Cómo los vamos a conseguir? ¿En qué rubros voy a empezar a separar los residuos? ¿Qué voy a hacer una vez que separe los residuos? Si les voy a llevar a un punto de reciclaje o se los puedo dar a una persona que depende, a un recuperador de residuos, que de eso depende su ingreso económico. Ahora, otro ejemplo, el tema de la reforestación. Sí, en nuestra escuela hacen falta áreas verdes, vamos sí a reforestar, pero realmente es temporada para reforestar. ¿Qué tipo de árboles son los que voy a empezar a plantar? ¿Quién les va a dar el mantenimiento? ¿Quién les va a dar todos estos cuidados que realmente deben de tener pues estos árboles? Entonces, recuerden, no está de más decirles la diferencia, claramente ninguna está, más bien, no está mal ser un divulgador ambiental, solamente es para que tengan esta gran diferencia entre ambas partes. Ahora, en este sentido, un educador ambiental puede ser cualquier profesor, no importa que no sea un profesor de la materia de ecología o de la materia de biología, sino puede ser cualquier profesor, incluso hasta administrativos, en donde realmente les interese dar a conocer este tema, pues este tema ambiental. Entonces, claramente también puede ser de cualquier nivel educativo, de cualquier especialidad. No solamente hay que limitarnos a que la educación ambiental la tienen que dar los maestros o los docentes que tocan como esos temas. Creo que por aquí también tenemos pues maestros que incluso son docentes de inglés, que son docentes de matemáticas, de artísticas. Creo que tenemos un docente que es de educación física, entonces realmente puede ser cualquier persona que le interese dar a conocer el tema ambiental. Ahora, en este sentido también, es esta persona la que realmente debe de tener esas capacidades para inculcar en los alumnos los principales objetivos del tema, pues del tema de educación ambiental. Ahorita más adelante les voy a mencionar como algunas habilidades o diferentes estrategias que incluso ustedes pueden empezar, pues empezar a aplicar. Y sobre todo deben de empezar a promover un nuevo paradigma en cómo es la relación de la sociedad con la naturaleza. Entonces, si realmente vamos a conocer bien este tema de cómo podemos tener una relación sana entre la sociedad y la naturaleza, ahora sí que quizá ya está ganada como la mayor parte. Ahora, en este pequeño diagrama les presento lo siguiente. Ya hablamos que ustedes como educadores ambientales claramente son unos agentes clave al momento de incidir estos temas de educación ambiental. No por nada ustedes se inscribieron a estas diferentes sesiones. Entonces, hay algo en ustedes que realmente les llama la atención por dar a conocer pues estos temas. Entonces, ustedes sí van a estar como a lo largo de los diferentes proyectos o acciones que se vayan a hacer, pero recuerden, ustedes no tienen que hacer solos ese proyecto o esa acción ambiental. Entonces pueden juntar además maestros que quizá tomaron esta sesión y quizá no, o pueden juntar a esos maestros o incluso a la comunidad educativa que yo veo que realmente le interesa, pues le interesa el tema ambiental y que ellos también me ayudan a difundirlo con su comunidad educativa para que sea más sencillo. Entonces sí, ustedes van a estar al pendiente de toda la preparación, de todo el desarrollo, de toda la ejecución de la actividad que ustedes vayan a realizar en sus centros educativos,
Pero también recuerden, ustedes son estas personas que van a estar facilitándole el aprendizaje a los demás. Aquí hay una regla que se llama la regla del 880, no sé si por ahí ya la habían escuchado. ¿De qué trata esta regla del 880? Si yo realmente doy a entender un tema que sea entendible para un niño de 8 años, también va a ser entendible para una persona de 80 años. Entonces, aquí también sabemos que el tema de educación ambiental puede llegar a ser muy amplio, pero esos son ustedes los que van a realmente identificar cómo brindar esos temas de educación ambiental entendibles para todos. ¿Por qué? Porque claramente, hablando de los jóvenes, sabemos que quizá no les interese mucho el tema ambiental o quizá actualmente sí, porque ya lo ven como más cercano o incluso participan pues en diferentes colectivos ambientales, ¿no? Entonces, ahora sí que agarrarnos de eso e impulsarlos y querer seguir para que ellos realmente se sientan apoyados quizá por nosotros dentro de nuestro centro educativo y que propongan diferentes alternativas, diferentes acciones, pero siempre con el respaldo de ustedes. Esto va muy ligado a que pues claramente sí tenemos que generar diferentes actividades, como ya lo mencionamos en la pregunta anterior, pero realmente en el tema de educación ambiental, más allá de solamente generar y generar acciones, buscamos que las personas sean pues más sensibles, que adquieran nuevos valores, sí, nuevos conocimientos, pero que realmente logren tener quizá ese sentido de pertenencia con el entorno que les rodea para hacerse más responsables de las acciones que realizan y que generan impactos en el ambiente. Entonces, aquí como lo comentaba el maestro, que no recuerdo bien su nombre, pero lo comentaba, realmente tenemos que definir sobre qué actividades son las que vamos a trabajar, pero realmente definir actividades pues que sean de provecho y no solamente hacer actividades por hacer. Entonces, en este sentido, sí, su labor claramente es realizar diferentes actividades educativas en temas de educación ambiental, pero recuerden que también es concientizar a las personas o a los participantes para que tengan conocimientos adecuados sobre el medio ambiente. Ahora, ¿cuáles son algunas quizá esas habilidades de un educador ambiental? Lo primordial, la comunicación. Entonces, aquí sí ustedes deben de actuar como, pues sí, como líderes, pero no, más bien, no tienen que limitarse a las ideas pues, que solamente ustedes propongan, sino deben de empezar a escuchar también las opiniones, las ideas que tienen, pues, los demás participantes, los demás maestros, los demás alumnos, y realmente darle valor a esas opiniones, porque si nosotros en nuestros centros educativos no empezamos a respetar las ideas que tienen otras personas o no las empezamos a hacer valer, pues claramente esas personas se van a empezar a desanimar y pues va a hacer que realmente no quieran empezar a participar pues conmigo de una manera conjunta. Entonces, respetar las ideas, las decisiones que tienen quizá otras personas, pero claramente ustedes pues deben de alinearlas y de tener como ese control, sobre todo pues para que sea viable y se pueda llevar de la mejor manera. La segunda, que también va muy ligado, es trabajar en equipo. Respeto ante todo sobre las diferentes ideas. Sabemos que todos, cada cabeza ahora sí que es un mundo, entonces ya lo vimos también en los grupos. Entonces, estas diferentes opiniones hay que respetarlas. ¿Por qué? Porque cada persona vive en un entorno totalmente diferente al que nosotros vivimos, aunque sea de nuestro mismo municipio o aunque trabaje en nuestra misma institución educativa. Entonces, respetar esas diferentes ideas. Y ahora, sobre todo ustedes también, creo que ustedes como docentes lo tienen, vaya que muy, pues muy bien desarrollado, es disfrutar realmente brindar este tema, pues de educación ambiental. No queremos que se vuelva una carga más para ustedes, simplemente queremos que sea pues de una manera más sencilla que ustedes lo puedan brindar en sus centros educativos. Ahora, la iniciativa. Aquí entra la parte de quizá cuando nosotros tengamos un proyecto, no sé, volviendo al ejemplo de la reforestación o de hacer un huerto, sí, ya se quiso o se va a hacer un huerto, pero pues yo participar en conjunto con los alumnos al hacer pues ese huerto o esa reforestación y no dejar que solamente pues ellos lo hagan. Entonces participar también nosotros de manera personal, pues de manera activa. Y aquí hay una frase que nosotros utilizamos mucho en la coordinación de educación ambiental, que es hacer visible lo invisible. Es decir, quizá hay diferentes ideas, diferentes actividades que a alguien más no se le
pues no se le habían ocurrido, pues ¿por qué no realmente empezar a realzar esas ideas y realmente mover esas ideas que nosotros tengamos y no dejar que solamente se queden como ideas, sino sobre eso empezar a ponerlas en práctica y empezar pues a accionarnos con eso. Ahora, el diseño de recursos didácticos. Nosotros por ahí hemos identificado que en diferentes libros de texto, pues claramente se abordan temas, pues, de educación, más bien temas pues, ambientales. Entonces, sí, utilizar quizá estos diferentes temas, estos libros de texto que sean como una guía, pero recuerden que no dejar que solamente esa información o ese tema pase muy desapercibido. Sabemos que ustedes como docentes, pues, tienen que cumplir con diferentes temas, con diferentes bloques incluso, pero cómo en esos puntos o esos temas específicos en los que quizá me puedo ampliar un poquito más o quizá puedo proponer alguna actividad o alguna acción, pues pueden ser como mi parteaguas también para que los alumnos empiecen a conocer sobre este tema de una manera pues más sencilla. Ahora, sobre todo hablan muchísimo de recursos naturales y de cambio climático. Entonces, cómo también eso lo tomamos como ejemplo al momento de incidir en estos temas con nuestros alumnos, con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Ahora, la organización y planificación. Aquí entra la parte de que si nosotros tenemos una acción, una actividad, un programa, un proyecto, etcétera, debemos de tener siempre nuestros objetivos muy, muy claros. Sabemos claramente que pues quizá si nosotros tenemos ya nuestro plan de acción de, pues sí, voy a hacer en enero esto, en febrero voy a hacer esto, pero quizá lo vemos ahorita, por ejemplo, con las circunstancias, pues quizá no van a salir quizá como nosotros lo hubiéramos planteado, pero si ustedes realmente tienen esos objetivos muy, muy claros, eso nos va a facilitar a que pues no se me vayan a desmotivar y sobre todo a desviar sobre el tema. Recuerden, el tema de educación ambiental puede llegar a ser muy amplio en nuestras escuelas de acuerdo a lo que empecemos a identificar, pero si nosotros realmente tenemos estos objetivos muy claros de qué es lo que queremos lograr, pues va a ser muchísimo más sencillos. Ya en el camino, ya con las trabas, pues ya buscamos como diferentes estrategias que podemos aplicar para que se cumpla realmente. Ahora, y el último, el conocimiento del medio natural. Desde la sesión pasada yo los he estado invitando a que realmente empiecen a cambiar algo en ustedes sobre algún tema que quizá ustedes identifican que realizan alguna acción y que tiene grandes impactos en el ambiente. No sé, si yo consumo muchos desechables de un solo uso, si yo no separo mis residuos, o si yo veo que consumo, no sé, por ejemplo, muchísima carne o algo así, ¿no? Entonces, realmente empezar a cambiar algo en ustedes y que sobre todo ustedes también empiecen a predicar con ese ejemplo, porque va a ser muchísimo más sencillo brindar estos temas de educación ambiental, porque va a ser de acuerdo a la experiencia que ustedes están teniendo. Entonces, también hay que darle como un sentido, pues, de coherencia a los temas que ustedes van a empezar a brindar, que ustedes adopten diferentes actividades. Por ahí ahorita se me ocurre, estamos lanzando un pequeño reto que se llama Cero Basura GTO. Entonces, eso lo estamos llevando a cabo por redes sociales. Entonces, igual les voy a extender la invitación para que se sumen. Son diferentes actividades cada día, entonces, de hábitos de consumo, de incluso compartir, incluso recetas que sean pues saludables, de cómo sembrar, diferentes actividades. Entonces, por ahí también se los voy a mandar para que sean parte de este pequeño reto, si es que aún están como muy perdidos en sobre qué tema empezar pues a realizar. Pero algo muy importante, ustedes como educadores ambientales, como docentes que están incidiendo en este tema de educación ambiental, deben de empezar a apreciar los pequeños gestos, que es decir, son esos pequeños cambios. Recuerden, la educación ambiental es un proceso, entonces lamentablemente no de la noche a la mañana vamos a tener todo este cambio de comportamientos, pero identificar esos pequeños gestos que yo veo que las demás personas están empezando a cambiar de acuerdo a lo que yo ya les mencioné en temas de educación ambiental. Entonces, eso realmente, crean o no, aunque sea la cosita más mínima, nos hace sentir que realmente el mensaje que nosotros queremos darle a transmitir a las personas realmente lo están captando pues de una manera y sobre todo lo están adoptando. Ahora, en este sentido,
Les platico a grandes rasgos de dónde surge el tema de realmente incidir el tema de educación ambiental en ustedes como docentes para que ustedes sean estos maestros que puedan brindarlo en su comunidad educativa. Entonces, claramente este programa no solamente se creó porque quizá a alguien se le ocurrió, sino son cosas que realmente ya tienen un gran antecedente y en los cuales pues se identifica que es realmente empezar a incidir en este tema de educación ambiental, enfocándolo nada más ahorita. Entonces, en 1987 hubo un congreso, esto en Moscú, en donde se habló sobre la educación y la formación ambiental. Entonces, hablaron y se abordaron sobre diferentes necesidades o diferentes prioridades que era importante empezar a incidir en el tema de educación ambiental, porque se dieron cuenta que realmente este tema pues nos podría ayudar muchísimo al momento de generar pues una calidad de vida más saludable pues para todas las personas. Entonces, se hablaron de 3 puntos principales. El primero, se habló sobre diferentes problemas que están afectando al medio ambiente, cuáles son algunas de esas acciones que podemos realizar, sí, de manera individual, pero también de una manera en conjunta con los países. No por nada existen estos diferentes acuerdos, no sé, el Acuerdo de París, los diferentes como situaciones que ya incluso marca el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente. Entonces sí es importante cambiar de lo individual, pero también empezar a participar pues de una manera más colectiva, en este caso estrategias internacionales y programas internacionales. Ahora, el segundo término, se habló de cuáles son esas características de la educación y de la formación ambiental. Aquí hubo una conferencia que se llama la Conferencia de Tbilisi. Entonces, en esta conferencia se abordan como diferentes puntos de cómo realmente es o debemos de incidir el tema de educación ambiental, no solamente en los alumnos, sino en la sociedad, en las personas en general, para realmente empezar a generar grandes y grandes cambios. Y algo que llamó muchísimo la atención, ¿cuáles son algunos de esos elementos que realmente son necesarios para empezar a dar a conocer la educación ambiental de una manera que sea pues más accesible para todos? Y lo principal, el acceso a la información. Recuerden que lamentablemente no todas las personas tienen acceso a pues a toda esta información de una manera pues tan sencilla. Entonces, esto ya era como una limitante al momento de incidir este tema. Entonces, esto es como algo que ya se ha venido trabajando de cómo hacen que las personas realmente puedan acceder a toda esta información. La investigación y la experimentación, claramente, diferentes programas y materiales didácticos que se pueden empezar a desarrollar o que incluso ya están desarrollados y que las demás personas, las instituciones, incluso pues la sociedad civil puede empezar a replicar en la comunidad en la que esté, la formación del personal y aquí entran ustedes. Aquí en esta formación del personal sí se habló de cómo los docentes tienen este papel importante al momento de incidir estos temas de educación ambiental. Y no solamente porque sean ustedes docentes, sino porque ustedes realmente están en contacto más cercano con los alumnos, conocen sobre todo estas herramientas pedagógicas, estas herramientas didácticas al momento pues de darlo a conocer. Entonces, formación del personal, ahí es donde entran ustedes como docentes, la enseñanza técnica y ya profesional sobre temas pues más específicos y claramente pues la formación de la sociedad, es decir, de todos nosotros mediante diferentes pues, lineamientos que incluso cada institución ya debe de seguir. Claramente la enseñanza universitaria, la formación de especialistas, que va muy ligado a la enseñanza técnica y profesional sobre temas ya más puntuales y claramente la cooperación internacional y regional. Entonces, afortunadamente, las personas que inciden como en estos temas de educación ambiental conocen y conocen además y demás personas que realmente están haciendo las mismas actividades, que es querer formar un entorno que sea más saludable para todos mediante diferentes actividades. Entonces, eso realmente nos hace sentir que no somos las únicas personas que nos interesa pues este tema ambiental. Entonces, aquí de manera personal también les platico. No porque solamente esté trabajando en estos temas de educación ambiental ahorita
con la Secretaría de Medio Ambiente, significa que antes pues no lo había estado haciendo. Entonces, esto solamente es un complemento a las actividades que yo de manera personal realizo en estos temas de educación ambiental, porque no solamente hay que quedarnos con lo que quizá yo les estoy explicando o lo que empiezan a ver en estas diferentes sesiones, sino que también ustedes de empezar a identificar, a investigar más sobre algún tema que sea, pues que sea de su interés también. Ahora, vamos a pasar a otra actividad que la verdad es muy sencillita también. Entonces, de igual manera, vamos a tener 10 minutitos y vamos a responder estas dos pequeñísimas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tan cerca o lejos de manera personal se encuentran de la naturaleza? Y la otra, ¿la naturaleza puede ser una herramienta de aprendizaje para la educación ambiental? Denme un segundo. Listo. En este sentido, recuerden que nosotros tenemos que ser esas personas que realmente seamos los ojos de la naturaleza. Entonces, ustedes como educadores ambientales siempre deben de estar muy al pendiente, a distinguir diferentes situaciones sobre las cuales realmente se puede empezar a incidir. Sabemos que el tema de educación ambiental llega a ser muy, muy amplio, pero realmente definir sobre qué puntos son los más viables y los que realmente nos ayudan a incidir en el objetivo general que queremos lograr. Entonces, esta invitación que les acabo de hacer va muy ligada a esto, a tener que observar un poquito más allá de lo que normalmente pues se da a conocer. Y aquí entra nuevamente la frase, tenemos que hacer visible lo invisible. Entonces, en este sentido, debemos claramente seguir trabajando para transformar a una sociedad que sea ambientalmente sustentable, pero que sobre todo también sea ambiental, más bien socialmente justa. ¿Por qué? Porque pues derivado quizá de diferentes acciones o diferentes terrenos, diferentes lugares con naturaleza, pues claramente también se engloba el tema pues de la sociedad.